tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y bueno, otro miércoles que nos reencontramos aquí por el regional. Bueno, dos o tres temas de importancia y de actualidad. Uno de ellos, la verdad que este Papa Francisco no deja de sorprender, ¿no? Se conoció hoy que hay un documental que se llama Francesco y estrenado en el Festival de Cine de Roma, donde allí el Papa se inclinó por que las personas homosexuales tengan la posibilidad de la unión civil y que vayan a la iglesia, que vayan con sus hijos, que son parte de la familia y como familia tienen derechos y que, bueno, eso es lo más importante. Por supuesto que los detractores del Papa enseguida sacaron lo que decía Bergoglio cuando no lo era hace 10, 12 años atrás, pero las cosas cambiaron y me parece muy correcto que el Papa pueda inclusive desdecirse a sí mismo con opiniones nuevas. Bueno, ese un tema. Y el otro, el programa de hoy, miren, vamos a tener, el eje va a ser salud y educación, de alguna forma. En la salud vieron que hoy el gobernador ha dicho que lo ideal sería que pudiéramos guardarnos 15 días, pero que eso es imposible por una cuestión, entiendo yo, de salud económica principalmente, y por otro lado del hastío que se generó, y es muy difícil, bueno, crear la conciencia para que ello ocurra. Después Marcos nos va a dar, pues seguramente vamos a tener las cifras, venimos alto, así que, bueno, no nos va a sorprender que sigamos así. Hay algunas contradicciones o algunos temas que tienen que ver con que nos sacaron de esa ONG de Oxford. El ministro Ginés ha dicho que tenían razón y que ya hicieron las correcciones, especialmente las provincias. No entendí muy bien por qué al no considerar lo negativo aumenta lo positivo. No lo sé, miren, matemática pura debe ser, pero su explicación la debe tener. Y otra cosa en educación que me llamó mucho la atención, hoy el ministro Trota dio algunos datos, ¿no? Previo a la pandemia, pero si esto era previo a la pandemia, Diosito Santo, ¿cómo estaremos ahora? Dos o tres solamente. Fíjense, solo el 28.6% alcanzó los niveles de aprobación satisfactorios y avanzados, estoy hablando de matemática, y el resto tuvo problemas para resolver ejercicios. Y otros datos más, en lenguas estamos un poco mejor, pero qué temita se nos viene. Así que, bueno, voy para la mesa. Marquinhos, ¿me viste? Si supieras, vida mía, ¿viste qué lindo este enterizo? Así es, ¿qué Bueno, color vendría a ser? ¿Cobre no? No, este es un terracota. Terracota. Mientras vos decís dónde estás y supieras, vida mía, yo voy a la mesa. Para mí sería un cerámico, un color cerámico. Bueno. Bueno. Había un viejo color de auto que era el rojo cerámico, Mira, un poquito menos eléctrico. ¿Cómo no? Si supieras, vida mía, nuevo domicilio, Dorrego 911, teléfono 3415-4283-48. Bien, dije, hoy vieron a puro Zoom, y así es la modalidad. Así que nuestro primer entrevistado, Marcos, ¿querés presentarlo? Es Jorge Prieto, que es el secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, es médico clínico, deportólogo y auditor, y nos da habitualmente los informes sobre COVID en la provincia de Santa Fe. Bueno, me juego con que estás, Jorge. Hola, Jorge, buenas noches. Gracias por estar a través del Zoom, pero estar allí. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, por suerte. Bueno, ahí te estamos viendo, gracias. Bueno, hoy el gobernador ha dicho que lo ideal sería guardarse 15 días, pero no lo ve posible por ahora. La ministra con quien conversamos el sábado en LT3 decía, bueno, si llegado el caso tenemos que retroceder, lo haremos. ¿En qué punto estamos hoy pasadita a las 7 de la noche? La situación que está atravesando la provincia, ¿no es cierto?, no se necesita ser sanitarista, es algo que nos ocupa por el número de casos que se vienen sucediendo con la tendencia semanal, fuera de contexto en el número total que tenemos en la proyección que esperábamos, arriba de 83.000 casos, y se van a venir sucediendo 2 o 3 semanas largas en lo que hace la zona sur de la provincia, y después esa situación en espejo la vamos a estar viviendo aquí en lo que es centro-norte de la provincia.
seguramente por encima de 1000 casos diarios. Perdón, quiero preguntar. Respecta decía, estos 1000 casos... Sí, la escucho mal. Digo, estos 1000 casos diarios, por ejemplo, sobre Rosario, ¿nos van a acompañar un par de semanas? Nosotros estimamos que esto va a darse aproximadamente en 2 semanas más, donde creemos que se va a comenzar a estabilizar. Ya estamos viendo algunos parámetros que indican que se han podido flexibilizar un poco más el número de camas que estaba en una situación crítica, y creo que eso es algo que nos va a venir sucediendo por un largo tiempo, donde vamos a tener que convivir con la pandemia, pero lo ideal sería que este número se sostenga en el tiempo, que las personas que requieran una atención se demoren dentro de la curva para ingresar a un sistema sanitario. ¿Esa extensión se ha ampliado? En un momento, hace bastantes meses atrás, era creo de 15 días. Hoy, ¿cuál es ese lapso entre el contagio y, bueno, y terminar el mismo? O sea, acá hay varios variables que uno observa desde el punto de vista epidemiológico. Lo que hace al tiempo de duplicación, hoy, no lo podemos validar tanto porque el número de casos que estamos teniendo es muy alto. Es decir, que logremos duplicar el número de casos que tenemos de 80.000 a 160.000 en un periodo de 14 días es alto. Entonces, este parámetro nosotros no nos tenemos tan en cuenta, pero sí tenemos en cuenta lo que es la tendencia, es decir, cuántos casos vamos teniendo semanalmente. Estamos viendo que estos casos representan casi un 23 a un 25% del total de los casos, en lo que se viene sucediendo en 7 días. Y fundamentalmente lo que observamos es el número de camas, ¿no? Camas críticas y camas de internación con oxígeno, que es de mediana complejidad, fundamentalmente porque la población que está siendo más afectada, no la que más la padece, sino la más afectada y la más vulnerable, y la que está requiriendo una asistencia en servicios críticos o de cuidados intermedios. Así que eso es lo más importante en esto, no tanto lo que hace la duplicación, que está en un promedio de alrededor de 15, 16, dependiendo a nivel provincial, porque es muy difícil estimar esto. Es decir, que nosotros podamos llegar a duplicar el número de casos que tenemos hoy en 15 días va a ser imposible. ¿Por qué? Porque los números son altos. Doctor, si mal no le entendí al gobernador, lo que hoy va a medir el hecho de continuar o algún retroceso tiene que ver pura y exclusivamente con las camas. Uno de los tensores que han estresado el sistema sanitario es las camas. Y uno por ahí no ve reflejado cuando hablamos de porcentaje a qué se refiere. Por ahí un porcentaje del 92% me implica a mí que simplemente tengo 4 camas disponibles con respirador. Y si usted está viendo el promedio de pacientes internados que estamos teniendo, el número de casos, de los cuales un 4% habitualmente requiere una internación de cuidados especiales, tenemos que tratar de llegar y anticiparnos a esta etapa donde la única forma que tenemos es cortar la cadena de transmisión y cortar la propagación en una sociedad donde hemos visto que la velocidad que ha adquirido el virus en la transmisión es altísima. Doctor Prieto, hay un grupo de médicos que insisten sobre una estrategia de aislamiento y de, bueno, una cuestión selectiva, ¿no? De intensificar por un lado y después programar y aflojar por otro. ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo que lo que tendríamos que hacer, nosotros llevamos 7 meses largos de una etapa de transitar conjuntamente con la pandemia, y a lo que hace a las medidas restrictivas y en la flexibilización y en la convivencia, creo que nosotros tenemos que entender que toda política sanitaria que se aplique y toda medida debe ser acompañada de un control y de una fiscalización. Yo creo que lo que tenemos que aprender en este momento es que cada uno de estos permisos otorgados, cada una de estas venias que da un decreto provincial,
puedan ser cumplidos y extremar estos cuidados, porque lamentablemente nos quedan largos meses para poder alcanzar un final de una vacuna que nos dé una inmunidad duradera, porque estamos viendo que qué nos ocurre con los anticuerpos, que en 2 a 3 meses estos anticuerpos desaparecen, entonces no sabemos cuál va a ser la inmunidad otorgada a través de alguna de las vacunas que van a ser aplicadas en nuestro país. Y por otro lado, algo que creo que tenemos que tener en cuenta es que la gente tiene un agobio, la gente tiene un cansancio, la gente tiene que seguir viviendo, la gente tiene que seguir comiendo, que ya hemos hibernado en una etapa de un aspo, que hemos aprendido a hacer salidas virtuales, a hacer actividades virtuales. Ustedes recordarán cuando la gente aplaudía y bailaba desde los balcones. Todas estas actividades creo que tienen que acompañar en este momento con un comportamiento individual y con un comportamiento colectivo que debe sumarse, y debemos arraigar y debemos hacer un empoderamiento de que la única medida que tenemos hoy por hoy es la prevención, en un escenario con una realidad que vamos a tener que transitar y que seguramente hasta lo que sea la vuelta a una vida social como estamos acostumbrados, la única forma que vamos a tener es a través de la prevención. Doctor, me gustaría particularmente entender por qué se produjo con la ONG de Oxford ese desencuentro con las estadísticas, y el ministro Ginés, bueno, de alguna manera dijo que era porque las provincias no contabilizaban los negativos. No sé si lo interpreto bien. Sí, nosotros cuando tenemos las estadísticas de lo que es la tasa de positividad, que supongo que es lo que usted se refiere, que tenemos sí, tasa de positividad alta, que implicamos que cuántas personas testeadas dan positivo. Nosotros hablamos de una tasa de positividad de un 40-50%. Pero están tantos los números de casos que han sido descartados, que no han podido ser cargados en un sistema, y que hoy se está tratando, ocurrido a nivel nacional, ¿no? Nos ha ocurrido con personas fallecidas, nos ha ocurrido con el número de personas infectadas, nos ha ocurrido con las personas que son confirmadas a través del nuevo protocolo que tiene que ver con lo que es confirmar por un nexo clínico, digamos que clínica de una alteración del olfato o una alteración del gusto, es confirmado 72 horas una persona que presenta los de COVID y es confirmado clínicamente, o que es confirmado por lo que es un nexo epidemiológico, es decir, alguien que es positivo en una familia y el resto de la familia comienza con síntomas y es confirmado. Esos casos nominalmente no han podido ser cargados y reflejados. Entonces, por hoy, el ministro Ginés ha pedido en el último COFES que tratemos de hacer el esfuerzo para captar todos estos casos negativos, que no implican que no existan, pero en las estadísticas y en los números se ve reflejado de otra forma. Doctor, ya medio finalizando y agradeciéndole su tiempo, ¿usted ya tiene los datos pertinentes al día de hoy? No lo tenemos, pero me toca dar el reporte en breves minutos. Nosotros hacemos el corte, así que a las 20:30 vamos a estar informando. Lo que sí vemos en la tendencia es que durante la semana los casos no van a bajar de 2.000 casos diarios. O sea, va a ser muy difícil poder esta estrategia porque se ha acelerado la curva, porque se están haciendo muchos testeos, porque se están diagnosticando casos por nexos clínicos o por nexos epidemiológicos, y este número, que creo que es importante manifestarlo hoy, es la única variable que nos puede llegar a cambiar esta realidad que tanto necesitamos. Es decir, retardar el ingreso en esta curva, amesetarlo o al menos mantenerlo en una forma menos inclinada, creo que va a ser la única salida que vamos a tener para que nuestro sistema sanitario no colapse. Doctor, un gusto y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por ayudarnos a informar y a difundir todo esto, que creo que en este momento crítico de la provincia es fundamental que nos acompañen como una estrategia sanitaria muy importante en la información. Gracias, doctor. Bueno, hemos conversado con el viceministro, ¿no? El director, el doctor Jorge Pietro, que es secretario de Salud de la provincia de Santa Fe.
Y bueno, viste Marcos, no vamos a bajar de los 2.000 por un tiempito, ¿no? Bueno, yo puedo confirmar hoy Sí. 2.319 casos. Claro. Lo que sí, una baja muy importante porque ayer estuvimos pisando los 3.000. Claro. O sea, hubo una baja, que también se registró en Rosario. Rosario hoy tiene 946 y También ayer es una estaba en merma. 1.300. Sí. Santa Fe no bajó, al contrario, subió. Ajá. Bueno, su intendente tiene, por Jatón. ser nexo Sí. positivo, Sí, nexo cercano de su esposa, Sí, que sí. fue la que dio positivo. Él está aislado en este momento. Hubo 33 fallecidos comunicados en el día de hoy. O sea, los números se han achicado bastante, pero seguimos con números importantes, sobre todo teniendo en cuenta lo que representan los dos grandes conglomerados que son el AMBA, ¿no? Así es. Capital así y es. Gran Buenos Aires. Quiero compartir con ustedes un videíto que tal vez ustedes lo hayan visto, no lo sé, pero me pareció interesante, ¿no? Un poquito, es un señor que hace un raconto de las cosas que han pasado nuestros padres o nuestros abuelos a propósito de situaciones complejas. Es cortito, son 2 minutos y los compartimos, por favor. Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año 1900. Cuando tienes 14 años comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tienes 18, con un saldo de 22 millones de muertos. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española, que mata a 50 millones de personas. Y tú estás vivo, con 20 años. Cuando tienes 29, sobrevives a alguna crisis económica que empezó pues, con el derrumbe de la bolsa de Nueva York. Y ocasionó pues, inflación, desempleo, hambre. Cuando tienes 33, los nazis llegan al poder. Cuando tienes 36, dan un golpe de Estado en tu país, comienza la Guerra Civil Española. Y cuando tienes 39 termina, pero cuando tienes 39 comienza la Segunda Guerra Mundial. Y termina cuando tienes 45. Con un saldo de 60 millones de muertos en el Holocausto, mueren 6 millones de judíos. Cuando tienes 52, comienza la Guerra de Corea. Cuando tienes 64, comienza la Guerra de Vietnam. Y termina cuando tienes 75. Un niño que nace en 1985 piensa que sus abuelos no tienen ni la menor idea de lo difícil que es la vida. Pero estos abuelos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes. Hoy nos encontramos con todas las comodidades de un nuevo mundo, en medio de una nueva pandemia. La gente se queja porque por varias semanas tienen que quedarse en casa, confinada. Pero tienen electricidad, teléfono, internet, comida, agua caliente y un techo seguro sobre sus cabezas. Nada de eso existiría en otros tiempos. Sin embargo, la humanidad sobrevivió a todas estas circunstancias y nunca perdió la alegría de vivir. Hoy nos quejamos porque tenemos que usar mascarillas para entrar en los supermercados. Un pequeño cambio en nuestra perspectiva puede obrar milagros. Vamos a agradecer tú y yo que estamos vivos y que haremos todo lo necesario para protegernos y ayudarnos mutuamente. ¿Vale? Vale. Esto es anónimo. Está muy bueno, ¿eh? Sí, uno sí se pone a pensar las cosas que han pasado y está bueno a veces recordarlo. Bueno, ya voy derechito al encuentro de quién, Marcos. Vamos al doctor Lucas de Candia, médico general y de familia, matrícula número 19.413 de la Asamblea de Médicos, botón rojo ya. Doctor Lucas de Candia, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Herminia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por... Estamos todos aprendiendo, al menos nosotros, con el famoso Zoom. Así que bueno. Recién el doctor Jorge Prieto decía que, y lo creo ratificando la línea, por supuesto, que ha dado el gobernador hoy, que ojalá pudiéramos cerrar 15 días, pero no es posible por ahora. Ustedes, yo sé que tienen otra postura, esto que tiene que ver con, bueno, otra forma de encarar o de planificar esta pandemia. ¿Nos lo cuenta, por favor? Sí, cómo no. Bueno, nosotros hemos constituido esta asamblea interdisciplinaria con trabajadores de diferentes sectores de salud, un poco preocupados, convocados por sobre todo la angustia y la preocupación por el momento que estamos pasando. Rosario se convirtió en el epicentro de la pandemia.
hemos tenido una enorme cantidad de casos, lo vemos todos los días, y de la mano de esa enorme cantidad de casos estamos teniendo números alarmantes de fallecimientos. En este sentido, creemos que el camino a seguir de acá en adelante debe ser diferente al que se viene tomando hasta ahora. Creemos que es necesario tomar intervenciones poblacionales, que son las únicas que han mostrado eficacia para frenar este problema que está azotando el mundo. Y bueno, tomamos una de las propuestas que traen equipos de científicos del CONICET, que no son los únicos, hay otros equipos en el mundo que también hablan de esto, que son los aislamientos intermitentes. Le llamamos, o le llaman ellos, y nosotros lo tomamos, aislamiento selectivo, programado e intermitente, ASPI, le podríamos decir. ¿De qué se trata esta propuesta? Esto se trata de poder ofrecer en este momento crítico en términos sanitarios, económicos, subjetivos, sociales en general, porque esta pandemia, debemos decirlo y recalcarlo todo el tiempo, viene a atravesar el mundo en todas sus dimensiones. Entonces esto no es solo un problema sanitario. Afecta profundamente el sector salud, pero no es solo un problema sanitario. Bueno, esta propuesta de los aislamientos intermitentes es una propuesta que permitiría programar ciclos intercalados de aperturas y cierres muy contundentes, muy claros, previamente explicitados, que permitan sobrellevar este periodo que nos queda de la pandemia hasta marzo, que es cuando, bueno, el ministro de Salud de Nación anuncia que tendríamos disponibilidad de una vacuna. La vacuna es lo que va a cambiar el panorama definitivamente el día que dispongamos de una vacuna eficaz y segura. Hasta ese momento tenemos que elegir cómo transitarlo. Seguir como estamos es como venimos desde julio para acá, cuando empezaron a aumentar los casos en la provincia, en la ciudad, y los resultados están a la vista. Han ido aumentando lentamente y en otros periodos a mucha velocidad, pero tenemos una enorme cantidad de casos. Y el indicador de la saturación de las camas, digamos, el indicador del porcentaje de ocupación de camas críticas, es un indicador válido, todos lo miramos día a día, pero no puede ser el único indicador, no puede ser el único parámetro para tomar definiciones. Doctor, y a propósito, se habla, he escuchado, he leído que también hay reclamos de algún tipo de elementos, los básicos y los necesarios para ciertos tratamientos de las personas, bueno, cuando están ya internadas o en estado mayor de la problemática del COVID. ¿Esto es así? Usted está al día a día, supongo, y nos podrá decir qué pasa en este aspecto. Sí, en términos de insumo, lo más crítico que resuena habitualmente tiene que ver con el equipo de protección personal. Digamos, hemos aprendido a disfrazarnos, decimos nosotros, porque nos ponemos delantales, guantes, máscaras, barbijos, toda una serie de elementos que no usábamos habitualmente, y es un insumo que es crítico. Pero en general se ha venido realizando intervenciones tanto en municipalidad como en provincia para tratar de garantizarlos. Sé que ha habido gremios que han hecho un relevamiento más minucioso que el que tenemos nosotros, porque no es el objetivo fundamental de la asamblea pero sé que hay gremios que están manifestando justo en la jornada de hoy que en algunos efectores, sobre todo en centros de salud, estaban escaseando elementos de protección personal, elementos básicos que entendemos que si están escaseando o están ausentes, por supuesto, es imposible trabajar sin esos elementos. Nosotros no tenemos un relevamiento minucioso y al día de hoy de cada uno de los centros. Y escuchamos este reclamo y, por supuesto, si es que están faltando, es imposible trabajar sin eso. Pero, insisto, el brete aquí no es sanitario. El problema viene desde las definiciones políticas. El sistema de salud está trabajando, digamos,
al extremo en sus capacidades, los equipos están agotados, pero sostienen tareas titánicas, y eso está bien, es lo que toca, es una crisis, y tampoco desde la Asamblea planteamos un reclamo en términos sectoriales pidiendo un alivio para los trabajadores y las trabajadoras de salud, no es ese el objetivo. Lo que nosotros planteamos, y queremos ser muy contundentes en la definición, es medidas poblacionales. Son las medidas poblacionales, esto que comentaba, denominado aislamientos intermitentes, son la intervención que nos va a permitir transitar desde hoy hasta que se disponga de una vacuna segura y eficaz con la menor cantidad posible de muertes. Doctor, es decir, sí. Una última pregunta. Hoy cuando conversábamos en la radio, usted mencionó algo que me parece muy interesante, un trabajo realizado por los científicos del CONICET que hicieron una proyección sobre qué pasaría si se aplica de alguna manera el plan que ustedes insisten en que debiese ser tenido en cuenta. Sí, estos equipos, especialmente el doctor Kaufman, viene haciendo la aplicación de modelos matemáticos para proyectar. Tristemente, para la realidad de la ciudad, la viene pegando. Él decía en julio que para octubre íbamos a llegar a los 1.500 casos día, y estamos en 1.300. O sea que, tristemente, el modelo funciona. Ese modelo, si se configura el modelo matemático con la aplicación de este esquema de aislamientos intermitentes de acá a diciembre, predice que podríamos llegar a fines de diciembre, fiestas, a Navidad, en un escenario nuevamente controlado. ¿Qué significa un escenario controlado? Va a seguir habiendo casos, por supuesto que va a seguir habiendo casos, pero una cantidad que recupera la capacidad del sistema de salud de controlar, de seguir. Recuperaríamos lo que nosotros le llamamos trazabilidad, que es la capacidad de diagnosticar, detectar, aislar cada caso. Eso mantiene, de alguna manera, la epidemia controlada. El escenario actual es de absoluto descontrol. Llegamos tarde al diagnóstico, a la detección, al aislamiento. Los contagios están disparados. De hecho, nosotros suponemos que tenemos un subdiagnóstico. Ayer se reportaron 1.300 y es probable que haya habido bastantes más que 1.300 casos. Entonces, de acá a diciembre, a las fiestas, por poner un horizonte, con un aislamiento intermitente podríamos llegar a un escenario controlado. Sin esto, y aumentando las flexibilizaciones, como se viene manifestando a veces públicamente, vamos a mantener una como le llaman, meseta alta, un descenso lento. Y eso significa muertes evitables. Eso es lo que a nosotros nos deja con mucha angustia, con mucho desasosiego. Es que el descenso lento de la curva de contagios de acá en adelante, cuando empiece a descender, no sabemos cuándo va a empezar a descender, si no se aplican medidas poblacionales va a ser lento. Y si es lento, eso significa que se muere gente que podría no haber muerto. Claro. Y lo último, en un minuto, por favor, las secuelas de quienes atraviesan el COVID y perviven al mismo, ¿ya se ha estudiado su magnitud? Bien, ese es uno de los fuertes argumentos de por qué la inmunidad de rebaño no es una posibilidad. No podemos permitir que se contagien los que se contagien y que tienen poco riesgo porque tienen menos chance de morir. Primero porque las chances de morir son discutibles. Tenemos lamentablemente fallecimientos de personas jóvenes y sin comorbilidades. Y en segunda instancia, las secuelas, hay reportes que no son definitivos, no tenemos datos certeros de qué pasa, pero está descrito secuelas neurológicas, secuelas cardiológicas y secuelas respiratorias. ¿Cuál es el impacto real? ¿Quiénes son los que quedan con secuelas y quiénes no? ¿Cómo continúan esas secuelas después de mucho tiempo? No lo sabemos porque los primeros infectados aparecieron hace 6 o 7 meses. No sabemos cómo es la evolución 2 años después, porque no la hemos visto todavía. Pero cabe la posibilidad de que este es un virus que deje secuelas significativas, por lo cual ese tema es muy interesante tu pregunta. Nadie habla de esto. Las secuelas no pueden ser algo que se minimice. No sabemos cuál puede ser el impacto en materia de secuelas de los infectados que se recuperan. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted y será hasta cualquier momentito. Por favor, Herminia, gracias a ustedes por el espacio
y bueno, cuídense mucho. Gracias, igualmente. Bueno, hemos conversado con el doctor Lucas de Candia y en un minutito nada más vamos a otro interlocutor, pero ahora... Vamos a la tanda. Vamos a la tanda. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-304-2992. Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Ciara. Sindicato del Personal Embarcado, de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Joyería España. Las marcas más destacadas en Joyería España, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Joyería España. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Cosas de mujeres, salón de estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de mujeres en Nueva Dirección, Tucumán 1622, 155-010544. Estudio de grabación HID para solistas y grupos profesionales y amateurs. Pistas para cantantes. WhatsApp 341-641-8000 y nos ha provisto de este gran micrófono Shure con el que estamos emitiendo. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. Está en Salta 1995. El WhatsApp para comunicarte con ella 341-261-2703 y para que tu rostro quede así, como el de María Herminia, ¿no? Perfecto. Ponele. ¿Sí? Propiel, Clínica Estética de la doctora María Inés Ramírez. 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. La Municipalidad informa que se extendió la moratoria 2020. Hasta el 31 de octubre podés acceder a la moratoria de todos los tributos municipales con planes contado, 6, 12, 24, 36 y hasta 60 cuotas, con facilidades únicas que contemplan este momento complejo. DREI, TGI, multas leves de tránsito y todas las tasas municipales. Para más información accede a rosario.gov.ar/trámites. Por mail a tributos@rosario.gov.ar. Arriba Rosario, Municipalidad de Rosario. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango, tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Bueno, y me avisan que está Marcos. La profesora Adriana Cantero, ministra de Educación de la provincia de Santa Fe. Adriana Cantero, ya en el aire. Adriana, ¿qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, ¿no? En esta modalidad Zoom en la que nos hemos metido de cabeza al igual que la educación. Ahora,
Así es, digo, ¿no? Estamos todos aprendiendo a comunicarnos y a estar presentes de otra manera en la distancia. Yo hoy veía las declaraciones del ministro de la Nación, Trota, a propósito de datos previos a la pandemia, en donde realmente es como para subrayar algunas cuestiones, como el retroceso que hubo en el aprendizaje en matemática, no tanto así en lengua y no tanto así en ciencias naturales, aunque está en el rubro de los observados. Más allá de estos datos en sí, más allá de que hay una gran proporción, creo que es el 46% de chicos que no tienen computadora, otro tanto que dependiendo del nivel económico no terminan la secundaria. ¿Esto va a ser el sostenimiento del proyecto Futuro 2021? Sí, es el sostenimiento del proyecto 2020 y 2021 en el sentido de que, por empezar, el concepto de calidad educativa ligado a la garantía del derecho a la educación está siendo prioritario en este momento. Pero ese derecho a la educación, que en una primera instancia tiene que asegurar que todas las chicas y los chicos estén en la escuela, tiene una segunda instancia que es que estén aprendiendo las cuestiones fundamentales. Yo creo que asistir a los procesos evaluativos, descriptivos, cualitativos y cuantitativos, sin tomar decisiones para su mejora, es en todo caso el gran error de los sistemas educativos. No se puede evaluar solo para mostrar las fotos y las estadísticas, hay que evaluar para comprender y hay que evaluar para intervenir en la mejora. Por lo tanto, creo que este informe que estamos compartiendo con todos los ministros, en el día de hoy hemos compartido el análisis más profundo de todo ese informe, es el motor de las políticas educativas que hay que impulsar de aquí en más. Ministra, también, bueno, el ministro Trota y usted han hecho declaraciones con respecto a cuándo va a terminar el año lectivo 2020 y hay una solicitud, al menos en Rosario, de ciertos padres peticionando presencialidad para fin de la primaria y fin de la secundaria. ¿Nos puede precisar sobre estos dos temas? Bueno, en realidad quiero decir que la presencialidad es insustituible para todos los chicos. Claro. Acabo de venir de un Zoom de más de 2 horas y media, donde los directores de las 56 escuelas que han vuelto al sistema presencial nos han relatado sus historias conmovedoras de estos días. Nadie mejor que nosotros comprende cuál es esa necesidad, pero también sabemos que a la presencialidad de la escuela post-pandémica tenemos que llegar todos sanos. Claro, y el cuidado de la vida y de la salud está primero. En este momento, pensar en ciudades como Rosario, por ejemplo, que es la que vos estabas citando, María Herminia, pero no solo Rosario, otras localidades, realmente con la curva epidemiológica ascendiendo sin detenerse, hoy sería una enorme irresponsabilidad de nuestra parte y la verdad que estamos todos comprometidos en cuidar la vida y la salud de todas las santafesinas y los santafesinos. Pero hemos trabajado y seguimos trabajando mucho en preparar nuestras escuelas para que en aquel momento donde el cuidado de todos nosotros admita la posibilidad de descender esa curva de contagios y de que estemos en mejores condiciones, ni bien estemos en mejores condiciones, podamos volver a la presencialidad. Así sea con un dispositivo breve. Claro. En el caso de los chicos de séptimo y los chicos de quinto año y sexto año de secundaria, son nuestros grupos prioritarios, recordarles que el ciclo lectivo termina en marzo, el 30 de marzo. Es decir, que tenemos por delante noviembre, diciembre, febrero, marzo, y que esperamos que en los meses estivales podamos estar en mejores condiciones. Si lo estamos en mejores condiciones sanitarias, seguramente vamos a estar pensando en todas esas rutinas, en todos esos ritos, también rituales, con que los chicos marcan las etapas de la vida y de su crecimiento, porque sabemos el significado también que eso tiene y en la posibilidad del encuentro. Pero tenemos que esperar estar mejor.
Ministra, gracias por este ratito que nos cedió dentro de sus ocupaciones. Un cariño muy grande. Gracias a ustedes, cariño para ustedes. Gracias. Bueno, la profesora Adriana Cantero, la ministra de Educación, dando estas precisiones, es decir, es oportuno decirle a los padres que se van a movilizar al monumento este sábado que no es oportuno el momento, pero por allí de aquí a marzo aparece la presencialidad. ¿Quién nos visita, Marcos? Bueno, esto sí en presencia. Sí, es el intendente de Villa Gobernador Galvez, el señor Alberto Ricci. Bienvenido. Bueno, gracias, Alberto. Gracias a vos, María Herminia, por la invitación. No, por favor. Cuando el otro día escuché que, que estaba un problema serio en cuanto a la salud y en cuanto a quienes la brindan, ¿no? De un paro y demás, yo pensaba Villa Gobernador Galvez, que no dista tanto de nuestro Rosario, pero tal vez allí se siente un poco más el bolsillo más estrecho para tantas necesidades, ¿no? Por eso pensé en invitarte. Tal cual, te agradezco por la invitación y es como vos decís, o sea, es una ciudad con muchas necesidades, es la ciudad con el índice de necesidades básicas insatisfechas más alto de la provincia de Santa Fe. ¿Cuánto te da en cuanto a desocupación y demás? Bueno, nosotros es una ciudad que el 70-75% de su población depende de salarios. Con esta pandemia se ha perdido mucho el trabajo informal, pero lo bueno es que las industrias, las grandes industrias que tenemos en Villa Gobernador Galvez siguieron funcionando, como los 2 frigoríficos, o sea, 3 frigoríficos, la fábrica de jabones, lo que es el puerto y toda la industria que hace al entorno de esas industrias, ¿no? Por eso que Villa Gobernador Galvez nunca paró. El trabajo informal al principio se vio resentido, después con esta nueva modalidad se fue, vamos a decir, normalizando, no del todo, pero hoy tenemos, o sea, una problemática inferior a la que teníamos en principio de pandemia. Alberto, en cuanto a la pandemia en sí, después vamos a desglosar los otros temas, pero ¿cuánto tenés por día? Recién hablábamos con el secretario de Salud, Prieto, sí. Marcos nos daba los datos de hoy, que no siguen siendo, son un poquito más bajos que ayer, pero son altos. Sí, son altos. Nosotros lo que hemos notado que con estas nuevas medidas adoptadas por el gobierno y por todo lo que somos, o sea, los integrantes de los departamentos del sur santafesino, hemos notado que es decir, las medidas tienen que ver con que se restrinja los autos, digamos. Pero nosotros veníamos duplicando, semana a semana, la cantidad de casos. Y en estas últimas 5 semanas venimos con un promedio entre 65 y 70 personas por día. Y si vos me decís cuál, o sea, ¿es alto? Sí, es alto. Pero no estable. Exacto, no. 57 hoy. 57. Hoy Villa Gobernador es 57. Vos fíjate, el otro día como se cargó todo el plan Detectar de 3 días, nos dio 128, pero después bajamos a 2 días 66 y hoy 57. Entonces, eso es lo que vemos nosotros, que el resultado está, si bien es alto el número, pero si vos lo ves en la curva y en lo que hace al promedio, al factor de duplicación, se mantiene en las últimas 5 semanas. Y en cuanto al GAMEM, ¿no? Que es el hospital GAMEM, ¿está dando abasto? No, el hospital GAMEM en un principio no se iba a tomar como COVID, después de toda esta sucesión de casos, se hace, vamos a decir, la primera parte cuando vos estás necesitando, vamos a decir, oxígeno, pero no está preparado para tener camas de terapia intensiva. En estos días se va a anunciar una obra para incorporar mayor cantidad de camas para hacerlo, o sea, de COVID también. Hoy el Hospital GAMEM cuenta con 10 camas, que son las únicas que tenemos en Villa Gobernador Galvez, y que son, vamos a decir, el paso intermedio a una internación de mayor gravedad. Qué bueno, ¿no? Si se podría ampliar en la obra en eso. Eso veníamos trabajando con la ministra e inclusive con el gobernador mismo. Teníamos una clínica que es la clínica de la Cooperativa Integral, la clínica Gomara, que bueno, por diferentes situaciones no se pudo volver a reabrir, estaba a cargo del Instituto Massa, que cerró hace unos años, y hoy está parado ese edificio, pero bueno, una decisión del gobierno es ampliar el sanatorio. El otro talón de Aquiles tiene que ver con la inseguridad. Hoy mismo veíamos una vez más, ¿no? De balaceras. Sí, eso nos tiene muy preocupados. La verdad que en lo que hace a los llamados al 911, en lo que va del mes, lidera ampliamente el llamado por balaceras. Y eso nos tiene realmente
bastante preocupados, lo estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad. Perdón, ¿no? Hoy el ministro Saín, lo habrás leído, Marcos, habló de Rosario, pero bueno, cuando se habla de Rosario, exacto. Villa Honor Galvez, claro, Pérez, Granova y Gorria, todo el Gran Rosario. El Gran Rosario, él habló con que el Guille Cantero está empecinado en destruir Rosario, ¿no? Sí, las palabras fueron quemar Rosario. Quemar Rosario, sí. O sea, nosotros en Villa Honor Galvez estamos sufriendo mucho lo que es las balaceras y con esto de la pandemia, que a partir de las 21 horas hasta las 5 de la mañana, 6, no se escucha movimiento en la ciudad, se escuchan las balaceras, y la verdad que es terrorífico escucharlas, ¿no? ¿Es reacomodamiento de bandas? ¿Qué es lo que hay un poco de todo, hay como vos decís, guerra entre bandas, hay aprietes extorsivos por dinero, la modalidad que se está implementando ahora, ¿no? Si vos no me das plata porque tenés un negocio, no me das plata, te tiroteo el negocio, te tiroteo tu casa. Eso se veía en las películas como El Padrino, ¿no? Claro, exactamente. Hemos retrocedido a esa época, o a la época de los cowboys que andaban todos armados y se arreglaban todos los tiros así. Bueno, el caso del casino es elocuente, ¿no? Esta persona de las parejas que muere porque, bueno, fueron a ajustar cuentas no con él, sino con el casino. Exactamente, sí. O te doy protección a mi manera, y nosotros, o te mato. Lo bueno que con el gobierno de la provincia pudimos armar una mesa de diálogo, una mesa de gestión. Cada 2 semanas tenemos una reunión. Bueno, ahora hicieron un cambio con todos los tanto comisarios como comisario inspector y jefa del comando. Y bueno, o sea, yo siempre digo, si vos querés mayor seguridad, tenés que invertir. Y por eso felicito al presidente, más que nada, porque tomó la iniciativa de decirle, bueno, tenés 3.000 millones de pesos para invertir en Santa Fe para brindarle mayor seguridad. Y eso es lo que hace falta. Cuando uno va a diferentes ciudades, vamos a decir, ciudad misma autónoma de Buenos Aires, o fuera del país, y vos ves, la seguridad la tienen gracias a la inversión. ¿Ah? Y a que no funciona... es mágico. No es mágico. Y a que funcionan también la parte judicial, la justicia. Entonces, eso es lo que nos está faltando. ¿Por qué? Porque las bandas van creciendo y si vos no creces en inversión y la justicia no te acompaña, esto crece mucho más rápido que esto. Bueno, Cantero, que mencionaba María Herminia, terminó detenido, pero no por una causa federal. Terminan detenidos por causas provinciales, por asesinatos, pero no por el tráfico en sí de estupefacientes, ¿no? Por eso, ahora bueno, el reequipamiento con móviles, con más efectivos, si bien no se los puede tener de la noche a la mañana, pero no hay que perder ese camino de la inversión. Hay que, en el presupuesto de todos los gobiernos tiene que estar, así como está la salud, como está la educación, tiene que estar el tema de la seguridad. Con fundamental. Con inversión. ¿Te tocó a vos? Porque he visto que el presidente ha convocado a distintos intendentes con planes. ¿Te tocó a Villa-Gobernador Galvez? Nosotros exactamente, con el Argentina Hace 2 vamos a hacer una obra de cloacas de 100 millones de pesos, que fue un acuerdo que tuvo el gobernador Omar Perotti con el ministro Catopodis, y realmente, bueno, muy bienvenida para nuestra ciudad, porque cuando yo asumí en el 2015 teníamos un 12% de la ciudad solamente con cloacas, hoy estamos alrededor de un 25%, y bueno, y tenemos que seguir sumando estas obras de saneamiento que también ayudan a la salud de la población. Y mano de obra. Y mano de obra, por supuesto, es mano de obra. Le leí, no alcancé a desarrollarlo, pero vi que la senadora Sagnún estuvo acordando o empujando un plan como un circunvalar ferroviario y portuario, y Villa Gobernador tiene puertos también. Exactamente, la verdad que esa es una obra que si bien hace muchos años que estaba presentada, que se presentó junto con la gente de la Bolsa de Comercio, con las grandes aceiteras, con los puertos, este gobierno tomó la decisión de llevarla a cabo y llevarla adelante. Es una obra muy importante que va a beneficiar a todo el cordón del Gran Rosario, y quiero agradecer también a la senadora porque la está impulsando. Es la obra ferrovial del plan circunvalar. En el caso de Villa Honor Galvez, por cada tren que entra, que viene de Bahía Blanca, de la zona de Bahía Blanca, y entra a cualquiera de los puertos, ya sea al puerto de Rosario o a los puertos de la zona norte o a los puertos de la zona sur de Villa Honor Galvez, tiene que ingresar a la estación Villa Diego, cargado, se da vuelta a la máquina, sale nuevamente para tomar la otra vía, vuelve a entrar vacío y sale vacío.
Eso nos lleva a nosotros 4 cortes de la avenida principal, la ruta 21, que era la ruta vieja a Buenos Aires, que es la avenida San Martín. Con esta obra que nos favorece a nosotros, el tren directamente que viene de Bahía Blanca ya empalma directamente con la vía Rosario-Buenos Aires, o va para el norte o va para los puertos del sur. Entonces no entraría a la estación Villa Diego, solamente entraría a la estación Villa Diego aquellos trenes que van al puerto Rosario. Entran cargados, salen vacíos y nada más. Que sea la vencida esta, ¿no? Porque claro. hace rato que se viene anunciando. Está bastante avanzado, hemos tenido, la verdad que hemos tenido una videoconferencia con el presidente de la AVE, con acá el secretario de Transporte Diego Giuliano, y bueno, faltan algunos pasitos, que la provincia libere la expropiación de los terrenos, que el gobierno nacional firme la adenda con el gobierno de China, porque es todo con un crédito del gobierno de China, es una inversión de más de 500 millones de dólares, que la verdad que va a favorecer muchísimo a la transitabilidad de todas las localidades, no solo de Villa Donor sino que estamos hablando obras desde Arroyo Seco hasta Timbú. Claro, todo el cordón, digamos, ¿no? En cuanto a la hidrovía, que bueno, también se va a poner, creo que la sede aquí en Rosario, pero bueno, hablar Rosario, insisto, es hablar de toda la región, ¿no? El polo aceitero y sojero más grande del mundo se encuentra entre Villa Constitución y Timbú. Del mundo. Entonces vos fijate la importancia de la hidrovía. Hoy se está trayendo mercadería desde el norte de Corumbá, desde el norte de Brasil, en barcazas que se descarga en Puerto Rosario y de ahí se traslada a otras partes del mundo, se hace un transbordo. La verdad que la hidrovía es fundamental, aparte es un transporte de muchas toneladas y económico. Lo que hoy no lo podemos hacer con camiones. Y menos contaminantes. Menos contaminantes, exactamente. Y tenemos uno de los ríos más majestuosos del mundo. Y tenían una época, yo creo que estaba en territorio de ustedes, un astillero. No, el astillero estaba en Alvear, que era el que reparaba las barcazas, que está todavía, todo esto chileno, supongo, pegado al puerto de Alvear. Una empresa chilena. Sí, después, pero digo, todo esto supongo que reflotará. Hablo pensando en el trabajo, pensando en ese futuro. Hay algunas cosas que nosotros tenemos, vamos a decir, diferencias con Paraguay. Y últimamente lo que se estaba haciendo era que todas las barcazas de empuje le ponían bandera paraguaya. Claro, le ponían bandera paraguaya porque el combustible en Paraguay estaba subvencionado o no tenía ciertos impuestos, entonces las barcazas cargaban su combustible en Paraguay, creo que también por una cuestión de personal, pero en eso tenemos que trabajar para que toda la región esté en la misma sintonía y con las mismas condiciones, ¿no? Otro tema que también es generador de trabajo tiene que ver con la vivienda, y hay toda una planificación al respecto. ¿Ya has hablado con la ministra Bielsa? Exactamente. Nosotros... Frana, no sé cómo. Con Frana y también con el Ministerio de Vivienda. Exacto, a nivel nacional. Nosotros queremos entrar en el plan del gobierno nacional, en el plan Procrear. Hay disponible un terreno como para hacer unas 350, 400 viviendas. Hay que ver la modalidad que va a lanzar el gobierno nacional para la adquisición del terreno, para la construcción de las viviendas, porque yo que vengo del rubro de la construcción, en lo privado, o sea, eso es lo que genera muchísima mano de obra, directa e indirecta, ¿no? Que mueve la gran mayoría de todos los rubros, la construcción. Entonces, a eso hay que apuntar y no necesita de una mano de obra tan calificada. Entonces, eso es muy, muy importante. Y el municipio también ya cuenta con 60 terrenos, lotes propios, como para encarar un proyecto de vivienda. Tocaste el tema de los lotes. No me escuchen los que no me tienen que escuchar. No tenés tomas, ¿no? Nosotros tenemos 29 asentamientos irregulares. Bueno, sí, pero o sea, me refiero a las nuevas tomas. No tenemos tomas nuevas. Nosotros lo que estamos viendo con mucha preocupación es que en los últimos años esas tomas están creciendo. Están creciendo muchísimo, o sea, las mismas familias van creciendo. Por eso acá hay que hacer un buen plan de lotes económicos, lotes sociales. Hay mucho territorio en el país, en las ciudades, para que esa gente no viva tan hacinada y buscar la manera de que esa gente, de insertarlas vamos a decir, en una mejor calidad de vida.
Porque no alcanza con el lote. No, claro, no, y exactamente. ¿tendría Villa Gobernador Galvez lugar o ahí mismo como Sí, para el sí, loteo, para la edificación? Es más, implicados ellos mismos en la construcción. Hay muchísimos terrenos, hay muchísimos terrenos. O sea, muchísimo terreno, muchísimo campo, donde se llega fácil con los servicios. Claro, porque lo fundamental, claro, no podemos servicios, hacer un loteo a 5 kilómetros de la localidad para sacar la gente que está en los asentamientos. No, no. Vos lo tenés que hacer donde estás con los servicios. Claro. Porque después tenés que llevar el agua, tenés que llevar la luz, tenés que ir a buscar la basura, tenés que... O sea, es muy complejo. Entonces, hay que hacer un plan de reestructuración de todas las áreas metropolitanas, no solo de la de Rosario, lo estamos viendo con Buenos Aires y el conurbano, lo estamos viendo con... Alberto, ¿qué digamos, porcentaje, a ojo de buen cubero, se ha volcado, se ha caído de esa clase media que se la rebuscaba y por todo esto, por falta de trabajo, por la pandemia, por lo que fuera, se cayó? Mirá, no tenemos un porcentaje preestablecido. Villa Gobernador Galvez tiene, dentro de esos asentamientos, tiene más o menos un 20% de la población. Yo siempre digo que Villa Gobernador Galvez, una ciudad de 110.000 habitantes aproximadamente, tener entre un 20 y un 25% de la población en esos asentamientos, tenemos 2 ciudades en ese índice de necesidades básicas insatisfechas. En lo que hace al recambio de la pérdida de trabajo, de la pérdida de poder adquisitivo y la gente que a lo mejor tenía un empleo y lo perdió, bueno, no tenemos definido qué porcentaje, pero lo que vemos es que cada vez la necesidad de la gente que antes tenía un trabajo es más alta y hoy te piden un bolsón de alimento o claro, te van al comedor. Eso te iba a preguntar. Exacto. ¿Aumentó la necesidad de los bolsones, por ejemplo? Exacto. Nosotros en un mes normal del año pasado estábamos más o menos en 2.000, 2.200 bolsones. Hoy estamos en 12.000. ¿Por qué? ¿De 2.000 a 12.000? Sí, pero o sea, en realidad pasamos de 2.000 a 6.000, porque ahora hacemos 2 pasadas, 2 entregas. ¿Está? Entonces pasamos, pero multiplicamos 3 veces. Claro. Y lo que más nos multiplicó fue el tema de las copas de leche. Claro. Porque como las escuelas cerraron sus merenderos, a todos los chicos los tenemos en la copa de leche de la municipalidad. Claro. Y las copas de leche de las organizaciones, ¿no? Una de las cosas que me decía el otro día, ya no me acuerdo con quién hablaba, si la ministra de Salud, bueno, que el tema de las vacunas, que antes, sí, la ministra de Salud el sábado, hablando con ella, decía que en paralelo con esto quieren avanzar rápidamente con todo el tema de la vacunación, porque las escuelas de alguna manera eran buenos cómplices. Sí, los que controlaban las vacunas, por eso... ahí escuchaba recién la nota con la ministra de volver a clases y es fundamental, o sea, no perder, o sea, en la medida que se pueda, ¿no? Sí. Pero no perder el rastro de los chicos, o sea, el seguimiento de los chicos. Nosotros, o sea, eso es lo que tenemos que ir prestando mucha atención. ¿Te quedó algo? No, te quería decir esto de los médicos, cuando vos me dijiste hoy del tema del problema, hoy tuvimos, o sea, una nueva reunión, le hemos hecho una oferta más acorde a lo que ellos pedían. Bueno, ahora ellos van a decidir si aceptan o no, pero bueno, o sea, le hemos incrementado su base horaria a los médicos en un 25%, le hemos incrementado a los enfermeros un 38%, porque estábamos un poquito atrasados con los enfermeros, y le hemos, hoy cerramos de darle un bono de 3.000 pesos correspondiente al mes de septiembre como para compensar un poco la pérdida, exacto. Y saber que todos en esta situación estamos perdiendo todo. Alberto, gracias por haber estado con nosotros. Hoy, ¿quiénes nos dirigieron? En dirección de cámaras, Alejandro Buffelli, y las cámaras de Nelson Musto y Andrés Ansaldi, y el sonido de Andrés Arnoldo. Nos vamos. Nos vamos. Bueno, muchas gracias. Y el próximo miércoles aquí por el Regional los esperamos a las 19. Gracias.